ロジャーも白ひげもうまくやりやがった。時勢じゃねえがよ。死は人の完成だ。そうだろう。El arco de Wano ha terminado hace ya algunos capítulos y el final fue bastante controversial por la manera en que ocurrieron los hechos. Y el final de un personaje que se nos había prometido hace años como uno de los contrincantes más duros que el mundo de One Piece podía ofrecer, no terminó por satisfacer a todos. Kaido es un personaje que sí o sí tenía que ser derrotado por nuestro protagonista para poder cumplir sus sueños. Era un muro gigantesco que realmente nadie vislumbraba como Luffy o cualquiera de los personajes que estuvieron dentro del arco podrían derribar. Pero al final, a pesar de cómo se dieron las cosas, Kaido ha sido uno de los antagonistas más completos que Oda nos ha entregado. Y en este video vengo a compartir contigo las reflexiones que he hecho y por qué genuinamente creo que Kaido es un personaje escrito de una forma brillante. Durante todo el viaje que es One Piece, Kaido es mencionado como uno de los piratas más poderosos del mundo, siendo llamado la criatura más fuerte en este planeta. Y es uno de los 4 Yonko del Nuevo Mundo, los 4 piratas más fuertes e influyentes de todo el mundo de One Piece. Y fue desde la primera aparición del personaje que Kaido nos hizo tambalear por lo absurdamente fuerte que era. Un monstruo capaz de derrotar a cualquier enemigo que tuviera enfrente y de forma peculiar, cuando lo conocemos, este intenta quitarse la vida. Kaido además impone respeto con su dominio de los 3 tipos de Haki, además de su Akuma no Mi mitológica del dragón. Pero además de su gran poder y su increíble diseño, ¿qué es lo que hace a Kaido un gran antagonista? ¿Qué lo diferencia de otros personajes considerados malos villanos como Big Mom, por ejemplo? Uno de los elementos básicos para la creación de un personaje es crear un conflicto alrededor de una fuerza antagónica con relación al objeto del deseo, es decir, una fuerza, entidad o circunstancia que evite que el protagonista cumpla sus objetivos y represente un obstáculo que se debe superar para poder lograrlo. Para nuestro querido Capitán Luffy, ese objetivo es convertirse en el rey de los piratas al encontrar el One Piece, y por sus motivaciones, Kaido es esa fuerza antagónica que además se contrapone a Luffy compartiendo el mismo objetivo de encontrar el One Piece. Y siempre se nos da en la introducción de enemigos para los Mugiwaras algunas cuestiones particulares, porque pues Kaido no necesitaba enfrentar a Luffy específicamente para cumplir su meta. Sin embargo, Luffy sí que tiene que entrar en conflicto con este amenazante personaje por distintas razones en su camino. Así pues, el choque de estos dos era inevitable, y poco a poco nos muestran cómo Kaido busca el One Piece y los Rod Poneglyph a su propia manera, a través de la fuerza bruta y de la ideología que él sigue. Los más poderosos son los que deben gobernar. Los ganadores son los únicos que son realmente libres. Y esto va perfecto con el tema central que guía a nuestro protagonista, la libertad. Y muestra un contraste entre Luffy y Kaido, pues tienen ideas completamente opuestas de lo que significa ser libre y de lo que hay que hacer para lograrlo. Y aunque pueda parecer que Kaido es el típico personaje que consigue lo que quiere a través de la fuerza, su historia de vida y la construcción general de este es lo que nos muestra cómo se apropia de este arquetipo y le da un significado muy potente para la serie y para su arco. Oda da a todos sus personajes pasados trágicos e historias pues bastante tristes, y lejos de hacerse repetitivo cada vez es más desgarrador conocer los orígenes de los personajes de One Piece, planteando de gran manera este mundo que además de ser deslumbrante y lleno de curiosidades también es un mundo en constante conflicto, un mundo cruel, donde el abuso, la esclavitud, la violencia, la pobreza y la muerte son el pan de cada día. En unos pocos cuadros conocemos todo lo que necesitamos sobre Kaido, que proviene de un país que lucraba con la guerra, el cual lo vendió como soldado por su talento para la violencia y la guerra, y que tuvo que escapar y vivir como un criminal forzado por las circunstancias. Y a pesar de todo eso, Kaido siguió aferrándose a la esperanza de la verdadera libertad, la esperanza de que Joy Boy regresara, la esperanza de tener compañeros fieles y la esperanza de encontrar al fin el One Piece. Es aquí donde la idea que tiene Kaido respecto a la guerra, respecto a ser un hombre libre, se convierte en la ideología que sigue para mantenerse de pie, lo que lo motiva a seguir luchando por sus propios sueños. Pero esto no duraría por siempre. Pocos son los personajes que han podido enfrentar a Kaido en un 1 contra 1 a lo largo de su paso por los mares. Roger, Shanks, Barba Blanca y Rock son personajes que han ganado el respeto de este monstruo por su fuerza, cosa que como vimos Kaido realmente valora.
わずかだぞ。俺と戦えるやつなど、お前があいつらに匹敵するとでも言うのか。El caso de Oden es bastante especial. Además de ser el único cuya historia con el Yonko sí podemos ver en la serie, Oden era de esos pocos elegidos que tenían el poder y la experiencia para derribar a la criatura más poderosa del mundo en un 1 contra 1. Sin embargo, debido a la intervención de Kurosumi Higurashi, Kaido gana su combate y acabó de una vez por todas con Kozuki Oden, pero a costa de quedar profundamente herido y no solamente físicamente. Los ganadores no necesitan excusas. Unas palabras que Kaido repetiría para sí de forma constante, adhiriendo esa frase con fuerza a su mente para evitar caer en la desesperación. Los más fuertes, los ganadores, son los que logran ser libres de verdad. Sin embargo, Kaido estuvo a punto de ser derrotado. Eso lo convierte en un esclavo más de este mundo terrible. Es por esta razón que Kaido endurece su corazón y se entrega a la idea de que lo importante es ganar, pues no importa a qué costo, él será un ganador a partir de ahora, por siempre, para poder cumplir sus sueños. A pesar de que busque la manera de morir, pues esa sería otra forma de liberarse de las cadenas de este horrible mundo. Llegamos por fin al final del arco de Wano. Luffy y Kaido se enfrentan fieramente en un 1 contra 1 usando haki avanzado y librando el combate más emocionante que el Rey de las Bestias ha tenido en muchísimos años. Combate entre verdaderos monstruos donde se decide no solo el futuro del perdedor, sino de todo un país, de una era y en el cual solamente perderá aquel que cometa un error. Ante esta tensión y en el ataque crucial nuevamente, alguien más que necesita que Mugiwara pierda por sus propios intereses interviene, y es que Luffy cae derrotado tras recibir de lleno un ataque de Kaido. Una vez más se le ha arrebatado la libertad a Kaido, alguien más decidió por él el combate más importante de su vida hasta este momento, uno donde estaba siendo poco a poco superado por un rival que al principio consideraba insignificante y que terminó respetando profundamente. Los ganadores no necesitan excusas. Esta frase que rumiaba el devastado emperador, y es aquí donde toda la historia aparentemente simple de Kaido llega a su clímax final. Kaido ha acumulado muchísimo daño y fatiga a través de todos los combates que libró y ganó en esta guerra sin cuartel. Cargó una isla completa con el poder de su fruta del diablo, pero lo que en verdad terminó por darle el golpe definitivo fue perder su libertad. A través de esta intervención, Kaido ya no se consideraba digno de cumplir su sueño. Al igual que hace años con Oden, perdió, dejó de ser el más fuerte y se quebró mentalmente y emocionalmente. Al final terminó siendo derribado por Luffy, por Joy Boy, a quien tanto había estado esperando como un niño con un cuento durante toda su vida. Recuperó la esperanza y delegó sus sueños a aquel que le venció. Al final no fue un rotísimo despertar el que venció a Kaido. Kaido perdió porque se quebró. Así de poderosa es la escritura de Kaido, en mi opinión, porque creo que es un personaje que al quebrarse emocionalmente, al perder todo aquello en lo que creía, fue realmente donde terminó siendo derrotado, a través de una guerra psicológica muy potente y a través de las circunstancias crueles de este mundo que no le permitieron realmente seguir sus sueños, cumplir sus objetivos. Y fue entonces que en términos de lo que One Piece nos presenta, Kaido se dio cuenta que él no era uno de los elegidos. Él era un pirata más de este cruel mar. Así que delegó a aquel que estaba frente a él, Mugiwara no Luffy, las esperanzas que tenía para el futuro de esta era y de este mundo. Como pueden ver, Kaido, el rey de las bestias, tuvo un desarrollo que puede parecer bastante simple, pero fue redondo. Cerró con un clímax que nos plantearon desde el principio, con una idea tan simple que cualquier villano podría usar como justificación. El mundo es de los poderosos. Pero por todo lo anterior, yo creo que Kaido no es cualquier villano. Termina siendo uno de los antagonistas más espectaculares y épicos que la ficción y que One Piece nos ha podido entregar.